Bueno, son las 5:00 de la tarde. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes de nuestra charla de hoy. Nutrición para deportistas con la señora Betty González, nutricionista dietista. Muy buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Olguita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, arrancamos a nuestra charla de hoy. Betty es especialista en deportes y facilitadorina y Master Training. Entonces, Betty, damos inicio a nuestra charla, por favor. Claro que sí, Olguita, muchísimas gracias. Quiero que me confirme si están escuchando bien el audio, si hay buena recepción de audio, por favor. Te estamos escuchando bien. Ok, muchas gracias. Bueno, no, pues muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde Bogotá, desde Colombia, desde diferentes países de Latinoamérica. Es un gusto tenerlos acá y hablar de un tema tan supremamente importante como es la nutrición aplicada al ejercicio y al deporte. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque no todas las personas digamos, somos especialistas en deporte de alto rendimiento. Entonces, vale la pena que conozcamos un poco el tema puntual de qué diferencia hay y por qué Nutrilite sí, digamos, puede ser utilizado según los diferentes hábitos que tengan las personas, según las diferentes, digamos, actividades que realicen o que realicemos diariamente. Igual sabemos que ser activos es muy bueno para la salud. Inclusive quería contarles que hace poco en el International Journal de Medicina del Deporte publicaron un artículo donde mencionan que aquellas personas que hacen ejercicio en forma regular tienen mucho más fortalecido, digamos, su sistema inmune, su sistema de defensas. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que ser más activos. Y esa es la invitación a nivel de Nutrilite. Recuerden que Angui como tal y Nutrilite específicamente trabaja los 5 pilares del bienestar óptimo. Y ese es el beneficio puntual, el objetivo puntual que nosotros queremos, que cada uno de ustedes lo tengan, que tú como persona que de pronto has sido invitada a este taller o invitado a este taller, puedas apropiar esos buenos hábitos y empezar a cambiar de base todas aquellas circunstancias que pueden convertirse en un riesgo que puedan afectar a tu salud. Entonces, no, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Entonces, Olguita, si me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla, por favor. Confirmado, Betty, continúa, por favor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio acá. Entonces, como les decía, no tenemos mucho conocimiento al respecto de lo que es deporte o de lo que es ejercicio. Generalmente todo lo metemos en una sola, podríamos decir como en un solo paquete y decimos, sí, sí hago deporte o no hago deporte y resulta que hay diferentes categorías. Entonces, como Nutrilite, digamos, en una forma puntual, sí se puede, como les decía al principio, acondicionar a cada una de esas circunstancias. Hoy vamos a hablar de algunas definiciones de la importancia de los nutrientes y de esos nutrientes, los carbohidratos, las proteínas, la parte de la hidratación. También vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3 y cómo se puede lograr un óptimo rendimiento y una pronta recuperación. A veces dicen, pero es que de pronto el rendimiento está más enfocado a todas aquellas personas que compiten, que son futbolistas, que a los que pertenecen a la selección Colombia, que a Egan Bernal. Les cuento que no. El alto rendimiento, el rendimiento como tal, digamos, tiene diferentes categorías y el alto rendimiento son ellos, los profesionales en ese deporte como tal. Pero el resto también tenemos que tener un rendimiento según nuestras capacidades. Entonces, ese es el objetivo, que nuestras capacidades estén acondicionadas a sacarle el máximo beneficio. Entonces, aquí quiero contarte y les quiero contar que te quiero contar a ti que vienes por primera vez, que puedes hablar de pronto con la persona que te invitó para que conozcas un poquito más el mundo de Nutrilite y cómo
digamos, puede sacarle el mejor beneficio a cada uno de esos hábitos para obtener ese bienestar óptimo. Entonces, cuando nosotros hablamos, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo acá un círculo grande que es la actividad física, es decir, muchos, digamos, de nosotros tenemos una actividad física moderada, digamos, fuerte o intensa, otros tienen una actividad física entre moderada y leve. ¿De qué depende? De la actividad diaria. Entonces, hay personas que permanecen más sentadas en un escritorio, hay personas que permanecen mucho más sedentarias, entre comillas, y ellos tienen una actividad física muy leve. Pero hay personas, ustedes ven aquí esta figura de esta persona, es una mujer, una madre, cabeza de familia o una madre que pertenece a un hogar y que tiene sus hijos, su obligación, digamos, a nivel de su empresa o a nivel de su trabajo, a nivel de todas las labores que realiza en su hogar, ¿sí? De pronto, digamos, también tiene algunas otras, digamos, circunstancias que hacen que definitivamente tenga un alto gasto de energía. Si es, por ejemplo, una mamita que tenga que estar pendiente de sus hijos, pero además también que ayudarle en algunas cosas a su esposo o atenderlo o, digamos, conjuntamente hacer este tipo, digamos, de trabajo. Sabemos que eso se llama multitarea, multitask. ¿Y qué pasa? Estas personas, pues lógicamente van a estar con muchísima mayor gasto de energía. Antes de pronto se desvaloraba un poco el tema de las actividades de casa, de las actividades de hogar, pero sabemos, somos totalmente conscientes que definitivamente todas las labores de hogar tienen una exigencia. Entonces, actividad física es todo lo que hacemos diariamente para relacionarnos con nuestro medio ambiente. Luego viene la segunda categoría. Si te das cuenta, acá viene la categoría del ejercicio. ¿Y qué pasa con ese ejercicio? Cuando nosotros vemos ese tema del ejercicio, decimos, oh, ok, es como una subcategoría de la actividad física, es cuando ya empezamos a ser mucho más activos, adicional a nuestras tareas cotidianas o rutinarias, y entonces salimos a caminar, salimos a trotar, vamos al gimnasio, de pronto, digamos, hacemos actividades como montar elíptica, como montar escaladora, entonces estamos haciendo un ejercicio que tiene un objetivo puntual y puede ser mejorar condición de vida, salud, de disminuir peso o mejorar composición corporal. El ejercicio de por sí, como lo hemos visto, tiene un amplio, digamos, beneficio para nuestro cuerpo. Entonces, lo importante es hacerlo. Entonces, hay personas que dicen, pero es que yo no alcanzo a hacer o a tener el nivel que yo quisiera. No alcanzo a hacer tantos kilómetros o más de una hora. No importa. Lo necesario es que empieces a tu ritmo, que el ejercicio sea con más exigencia de lo rutinario, ¿cierto? Que sea constante, que sea permanente y además de eso, que permita que cada vez puedas lograr metas puntuales para tu rendimiento. Y en el tema puntual de lo que es el deporte, si lo vemos, está adentro del círculo de ejercicio y adentro del ejercicio de actividad física. ¿Por qué? Porque el deporte ya es más especializado y ahí sí tenemos a aquellas personas que hacen un alto, digamos, un alto esfuerzo, que son profesionales en esto, que tienen que trabajar con unas cargas puntuales, digamos, de exigencia física, que tienen que tener un plan de entrenamiento. Entonces, esos planes de entrenamiento, por ejemplo, un plan de entrenamiento puede ser a 6 meses o puede ser a un año, y estos planes los llaman macrociclos, o les programan diferentes mesociclos de meses para que en cada uno de esos, digamos, planes logran unos objetivos. Adicional a eso, el nivel, digamos, tiene que ser a una exigencia mayor a la del resto de las personas, dependiendo de su deporte, tiene que entrenar diferentes capacidades, entonces ahí está la fuerza, la flexibilidad, la potencia, la coordinación, entonces tienen que ser muy hábiles con respecto a poder desarrollar cada una de esas circunstancias. Entonces, en el deporte la exigencia es mayor hora digamos, de mayor cantidad de tiempo dedicado a estos entrenamientos. Tienen que, en un momento dado, digamos, y esto de pronto para ti que conoces un poco más de los temas de ejercicio y deporte, entonces tienen que tener un entrenamiento a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente acorde con algunas características de esas cargas de trabajo, como son el volumen, la intensidad, la frecuencia, ¿cierto? Pueda la persona
realmente alcanzar esas metas. Y algo bien importante que va de la mano del tema del deporte, la competitividad y el profesionalismo. Es decir, es algo que lleva a que tú tengas cierto nivel de competencia y lógicamente tu dedicación te lleva a que seas profesional en el deporte. Bueno, entonces, uno de los factores más importantes para optimizar esas capacidades del ser humano, esas capacidades que estamos viendo, son la nutrición, o sea, son todos esos pilares del bienestar óptimo. Y aquí la nutrición, la buena alimentación, la adecuada alimentación juega un papel súper importante. Y esas capacidades no quiere decir que tú como persona que de pronto solamente, digamos, tienes una exigencia no tan alta, que lo que te decía, de pronto sales a la ciclovía, que no tengas esa necesidad de optimizar esas capacidades, porque todos nos vemos beneficiados, por ejemplo, la flexibilidad, todos nos vemos beneficiados de tener una buena coordinación. Cuando perdemos alguna de esas características, podemos llegar básicamente a enfermarnos, inclusive el perder flexibilidad hace que sea más difícil ciertos movimientos, entonces no podemos, digamos, dejar que se deterioren en nuestro organismo esas circunstancias. Por otro lado, entonces, ¿cómo tener un buen rendimiento físico y mental? ¿Por qué mental? Porque ya sabemos que hay una incidencia puntual. Y hay una incidencia puntual porque definitivamente las dos circunstancias van de la mano. Y aquí va también a jugar un papel importante ese hecho de que cuando hacemos ejercicio, cuando somos físicamente activos y cuando de pronto las personas que son deportistas producimos una serie de sustancias que se llaman endorfinas, que son unos químicos que permiten que estemos muchísimo más estables en nuestra parte mental, muchísimo más estables en todo lo que tiene que ver con esa circunstancia, digamos, particular del manejo de nuestro día a día, de tener una asertividad para esas condiciones. Entonces, cuando nosotros hacemos digamos, podríamos decir como anclaje de la nutrición hacia el ejercicio o hacia el deporte, sabemos y tenemos que conocer que en primer lugar podemos disminuir la fatiga y prolongar la actividad. En la medida en que nos alimentemos y nos hidratemos bien, vamos a poder prolongar el tiempo de actividad. Vamos a disminuir o hacer que la fatiga parezca más lento, más tarde, más tardía. Entonces vamos a tener mayor condición física. Y aquí juega un papel importante digamos, ese aspecto de la nutrición como tal. Recuperarse más fácilmente y más rápidamente. Hay personas que terminan de hacer ejercicio y dicen, no, yo la verdad esta semana ya no vuelvo a hacer ejercicio porque no logro de recuperar. Entonces, para ti que haces ese ejercicio regular, si quieres recuperarte más rápidamente, debes llevar una adecuada nutrición y, lógicamente, alimentación. Mejorar composición corporal, como lo decíamos antes. Y esto es súper importante. Hay personas que dicen, me cuesta mucho trabajo llegar a mi peso saludable. Entonces, a veces la opción es, no, voy a dejar de comer o voy a hacer esto. No. Recuerda que aquí, tanto nutrición como ejercicio deben llevar un balance, un equilibrio. Los extremos nunca son buenos. Entonces, de la mano de una cantidad de ejercicio, de una duración y de una frecuencia de ese ejercicio, puedes alcanzar las metas y estoy totalmente segura. Reducir el riesgo de presentar lesiones. Entonces, ¿por qué esto es tan importante, el tema de las lesiones? Porque muchas veces hay personas que no se alimentan adecuadamente o que van a hacer ejercicio sin hidratarse bien, sin tener digamos, una condición de una buena de una adecuada y buena carga de energía y lógicamente en el momento de hacer los ejercicios pueden llegar a sentir o a tener diferentes circunstancias a nivel muscular, a nivel de tendones o a nivel de cartílagos. Entonces, un mensaje importante para ti, debes hidratarte muy bien y debes siempre llevar tu organismo en las mejores condiciones desde el punto de vista nutricional y conservar lógicamente la salud y el bienestar. Ojo con esto, algo súper importante para todos nosotros y para ti particularmente, porque la salud y el bienestar para mí sería el primer punto.
porque definitivamente si nosotros estamos activos y ya lo vimos, vamos a lograr mejorar ciertas condiciones a nivel de nuestra salud. Muchas veces hay personas que se quejan de dolores articulares o se quejan de falta de movilidad o se quejan de dolores de cabeza o tienen ciertas circunstancias y empiezan a hacer ejercicio y se dan cuenta que esas circunstancias, digamos, se pueden mejorar o pueden cambiar como tal su organismo. Entonces, aquí vemos esas condiciones importantes y dentro de nuestros primeros mensajes están recargar el combustible antes de empezar. Entonces aquí yo quiero que ustedes de pronto por el chat me contesten o me cuenten específicamente a aquellas personas que, digamos, en cuanto a ese tema puntual de cargar combustible, si les parece, si no les parece importante, si lo hacen, quién de pronto sale a hacer ejercicio en ayunas. Esto sucede mucho. Entonces, si alguno de ustedes quiera compartir o quiera contarnos aquí por el chat, si realmente cuando sale a hacer ejercicio desayuna o no desayuna o come algo, porque hay veces que es después del trabajo. Entonces aquí a ver qué nos dice. Iván nos dice es súper importante, Joana Reyes nos dice supremamente importante, en ayunas me desmayo. Sí, Joana, te pasa lo mismo que me pasa a mí, empiezo a sentir que como que no estoy funcionando bien cuando hago ejercicio y no he desayunado. No lo hago siempre como una fruta. Perfecto, Luz Marina, súper. Es importante que comas algo que te dé esa energía. Ojo, no es llenarnos, no es que, wow, ese día desayuné hecho tomate, caldo de costilla, tamal, chocolate, huevos revueltos con tocineta. No, es consumir algo para que el organismo tenga esa energía. Como fruta y un tintico, ok, Joana. ¿Qué más dice? Salgo en ayunas, Santiago. Ok, Santiago. De todas formas, hay personas que se adaptan a ese tipo de circunstancias, pero yo te recomiendo que estés muy atento a todos los síntomas que se puedan presentar. Puedes llegar a presentar, o sea, de pronto a veces cuando somos muy jóvenes, los síntomas no se presentan tan pronto, pero en la medida en que pasa el tiempo, a veces sí empiezan a aparecer ciertas circunstancias. Es cuestión de adaptación. Y como les digo yo a mis deportistas, porque yo soy nutricionista del deporte, yo les digo a mis deportistas, ojo, recuerda que la nutrición y la hidratación también se entrenan, no solamente se entrenan las capacidades físicas, no solamente se entrenan aquellas, digamos, condiciones puntuales del deporte, sino también la nutrición y la hidratación. Tenemos que adaptar nuestro organismo y lo adaptamos especialmente para qué? Lo adaptamos con el objetivo de que él encuentre esa, digamos, condición ideal para cargar esa energía, para poder tener los nutrientes que necesita. Entonces, cuando nosotros hablamos en forma puntual de antes de hacer ejercicio, hay que cargar energía. Principalmente, yo lo menciono mucho en el momento de la mañana. Porque si volteamos la hoja, miramos qué pasó el día anterior, de pronto cenamos temprano o relativamente temprano, 7, 8 de la noche, y resulta que vamos a mirar, a contabilizar el número de horas y hay muchas horas entre el momento en que cenamos o consumimos el último alimento y el momento de hacer el ejercicio. Y si el ejercicio es 1, 2 o 3 horas, pueden empezar a presentarse ciertas manifestaciones. Entonces, es importantísimo que consumas suficientes carbohidratos. Suficiente carbohidrato, como lo decimos, no es cantidades exageradas. Cuando nosotros nos hablan de suficiencia, siempre lo relacionamos con cantidades muy grandes. No, suficiente es lo que necesito en ese momento. ¿Por qué? Porque son la principal fuente de energía. ¿Cuáles son esos carbohidratos? Entonces estamos hablando de los carbohidratos simples, donde son el azúcar, la miel, la panela, los dulces, y los complejos como cereales, es decir, los derivados del trigo, del maíz, como las arepas, los panes, derivados también, digamos, a nivel de otros productos como el centeno, como la avena, el arroz. Todos estos son cereales. También tenemos harinas o carbohidratos en los tubérculos, es decir, papa, yuca, racacha, ñame. En los plátanos también tenemos carbohidratos. Entonces, ¿qué se recomienda antes del ejercicio y qué se recomienda si no estoy llevando un programa, digamos, muy estricto? La idea es que pueda consumir esos carbohidratos complejos. Si yo estoy llevando un programa muy estricto, ojo por favor, es importante, digamos, todo lo que son carbohidratos simples, tratar de no incluirlos. Entonces hay
hay personas que dicen, yo estoy llevando un programa de control de calorías. Una de las sugerencias es, incluye carbohidratos complejos en cantidades moderadas y quita lo que es los carbohidratos simples. Recordemos que nos dan 4 calorías por gramo, que hay almacenamiento a nivel de los músculos y del hígado. Y ese almacenamiento de esos carbohidratos se llama glucógeno y es el que permite que podamos hacer el ejercicio. Y adicional a eso, recordemos que cuando aumenta la intensidad, la exigencia del ejercicio, más carbohidratos vamos a utilizar. Por eso es que muchos de los deportistas llevan, por ejemplo, a nivel de ciclismo de ruta, a nivel de maratón, en maratón tienen sus estaciones para poder consumir diferentes alimentos y generalmente esos alimentos tienen carbohidratos para la energía, para mantener la energía de una forma constante. Y recordemos que al ser, digamos, algo que se aumenta la necesidad en el sentido de que haya mayor intensidad del ejercicio, mayor duración, también las reservas como tal en el organismo son limitadas, es decir, no tenemos un almacén grande de estos carbohidratos que podamos decir, bueno, no los utilizo hoy, los gasto mañana. No, ojo con esto, se acaban. Entonces, al acabarse, recuerden que necesitamos tener combustible no solamente para el músculo, para nuestro cerebro, para otros órganos importantes como son los glóbulos rojos, como son las células de los riñones. ¿Qué pasa si falta ese consumo de energía o si ese consumo de energía es limitado o es inadecuado? Se puede llegar a perder peso, o sea, empiezo a gastar lo que no es de mi cuerpo, pero el problema no es que se pierda peso en forma general, porque hay personas que dicen, oh, perfecto, porque empiezo a perder grasa. Ojo, si yo no estoy teniendo un buen balance nutricional con respecto a los carbohidratos, puedo perder masa muscular. Y a ti ni a mí nos conviene perder masa muscular. Ese catabolismo, esa pérdida de masa muscular, llamamos catabolismo, es decir, que se está gastando. Esa pérdida de masa muscular deteriora nuestro cuerpo. Es como si estuviéramos quitándole ladrillos a un edificio. Se vuelve débil. Entonces recordemos que no es adecuado. Puede llegar a la fatiga crónica. Y la fatiga crónica es que todos los días me levanto con el mismo cansancio. Y la incapacidad total de ¿qué? De adaptarnos a ese plan de entrenamiento. Entonces decimos, voy a hacer ejercicio 6 días a la semana y resulta que no lo aguanto. O el entrenador personal me dice, oye, mira, tienes que hacer estas cargas, estos ejercicios, vamos a trabajar tren superior, vamos a hacer esto. Y resulta que la persona un día no lo tolera y al siguiente no. Y entonces cada vez le están cambiando ese plan y cada vez no alcanza el nivel que le están exigiendo. Lógicamente las cargas, como te decía, tienen que ser adecuadas a tu particularidad, pero ¿qué sucede? Muchas veces no es así y ese limitante puede estar establecido directamente por un bajo consumo de energía o un adecuado consumo de energía. Y entonces, ¿qué sucede? Las reservas de ese almacén de energía, que es el glucógeno que está principalmente en el hígado y en el músculo, se acaban. ¿Y esto qué pasa? Hace que la persona pues no pueda realizar esa actividad con la intensidad y frecuencia que quiere. El cerebro, los glóbulos rojos y los riñones, como les decía antes, no van a utilizar otro combustible. Entonces vamos a empezar a tener manifestaciones de alteración en el funcionamiento de esos órganos. Entonces de pronto personas empiezan a decir, oh, estoy notando que ya no tengo buena memoria, no me estoy concentrando. Se me está dificultando realizar esta actividad, me estoy fatigando más. Recuerden que los glóbulos rojos transportan oxígeno. Entonces, si no tienen ese combustible que es el carbohidrato, que es el único combustible, va a ser muy difícil. Y, como lo hemos dicho hasta ahora, llegamos muy rápidamente a la fatiga, al agotamiento, puede haber dolor muscular, puede haber una intolerancia total al ejercicio que se está haciendo. Entonces, nunca llegues a entrenar sin combustible. Y esto va para todos y cada uno de ustedes. Incluir refrigerios cuando hayan pasado más de 3 horas después de la última comida. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que hacen ejercicio en la tarde-noche y almorzaron. Entonces dicen, no, yo ya almorcé. Ojo, por favor, ten un refrigerio o ten una ración de espera, se llaman así en deporte, para digamos que en esas 3 o 4 horas puedas consumirlo faltando 1 hora o faltando media hora u hora y media y así vas a cargar energía. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos frutas frescas, deshidratadas, podemos tener zumos de frutas, jugos, galletas, digamos, porciones pequeñas de barras, de cereales. Esto va a ayudar y permite, digamos, siempre pequeñas porciones que yo consuma lo que necesito y no vaya a sentir sensación de pesadez
o esa sensación tan terrible de llenura o de, digamos, de dificultad digestiva. Entonces, ojo, porciones pequeñas, pero que me estén dando esa opción. ¿Y cada cuánto? Pues digamos, puede ser 1 a 2 horas antes de ese entrenamiento. En cuanto al consumo de proteína, recuerda que ya vamos en la tercera recomendación. Cuida el consumo de la proteína que necesitas diariamente. ¿Por qué? Porque la proteína, quiero que no se te olvide esta imagen. Aquí tenemos una imagen importante, perdón. Tenemos aquí una imagen importante y es donde aparece esta imagen de que estamos construyendo. Eso hace la proteína, construir, reparar. Entonces, ¿qué pasa? Si consumimos esa cantidad de proteína, vamos a reparar nuestros tejidos, a construir. Hay personas que dicen, pero yo ya crecí, yo ya soy adulto. Ojo, pero sí estamos renovando células todo el tiempo. Células tan importantes como los glóbulos blancos que se renuevan cada 3, 4 días. Células como los glóbulos rojos cada 4, digamos más o menos cada 4 o 3 o 4 meses. Entonces estamos haciendo ese énfasis en que por favor tengamos en cuenta que para todo necesitamos renovar. Cuando hacemos ejercicio también hay microlesiones, entonces para recuperar ese organismo. Y además de eso, importante que proteínas de alta calidad, es decir, que la proteína sea una proteína completa, que me esté aportando esos ladrillitos que son los aminoácidos y que sean bajas en grasa. Súper importante este tema. Ahora, entonces, pensemos un poquito cómo están, digamos, de dónde encontramos esas proteínas, las encontramos en productos de origen animal, como es el caso de las carnes, los huevos, los productos lácteos, también, digamos, lo encontramos en productos de origen vegetal, como son las leguminosas, es decir, frijol, garbanzo, lenteja, maní, nueces, también podemos encontrarlo ahí. Entonces son alimentos que tanto de origen animal como vegetal me van a aportar proteína. Lo que sucede es que la de origen vegetal no tiene todos los aminoácidos, es decir, si ustedes ven aquí estas cadenitas, estos son los aminoácidos. Entonces a la de origen vegetal de pronto le pueden estar faltando estas bolitas moraditas y de pronto las azules, no sé si en la pantalla de ustedes se da igual que en la mía. Le faltan, digamos, varios. Entonces, ¿qué pasa con esas proteínas vegetales? Debemos complementarlas. Entonces, una sugerencia para los vegetarianos siempre es complementa la proteína. ¿Y cómo la complementa un vegetariano? Un vegetariano en una comida y en el transcurso del día puede mezclar, o sea, puede incluir frijol y arroz. Lógicamente, frijol en no cantidad súper grande, sino una porción adecuada y arroz en porción adecuada. ¿Para qué? Para que los aminoácidos que le faltan al frijol se los dé el arroz y lo que le falta al arroz se lo dé el frijol. Entonces eso se llama complementar las proteínas de origen vegetal. Y recordemos que las proteínas también nos aportan calorías. Debemos consumir cantidades adecuadas. Nunca nos podemos exceder porque al ser nutrientes que también tienen calorías, si estamos excediendo esas cantidades, se nos pueden transformar en energía de reserva y en grasa. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Y todas las funciones que tienen las proteínas, aquí les estamos mencionando algunas, para movernos, para las defensas del organismo, es decir, los anticuerpos están formados por una fuente proteica, a nivel de hormonas, a nivel de transporte del organismo, entonces tenemos en cuenta que cada una de esas proteínas como tal va a tener una función primordial en nuestro cuerpo. Distribuye esas proteínas, es decir, incluir en pequeñas cantidades en cada comida. Entonces podemos incluir lácteos, podemos incluir leguminosas, carnes, pollo, huevos, podemos incluir cereales, es decir, jugar con estos alimentos para que en el transcurso del día tengamos esa cantidad adecuada de proteína para formar esos tejidos y para reponer. Ahora, cada vez que se realiza ejercicio, ¿qué pasa? Se rompe una pequeña cantidad de músculo, una pequeña cantidad de tejido, de células musculares. Este después se repara. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, esto puede ayudar a que haya aumento del tamaño muscular. Esa hipertrofia se ocasiona o sucede de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos cómo reparar ese músculo para que haya esa hipertrofia, pues va a ser muy difícil que haya digamos, un aumento prácticamente de esa formación o de esa digamos, reparación a nivel del músculo. Entonces,
hay que tener en cuenta que sí necesitamos un buen aporte con respecto a esos nutrientes. Entonces quiero mostrarles, quiero contarles que nosotros tenemos nuestra proteína vegetal que viene en polvo, y recordemos que en niños se puede sugerir en niños a partir de los 4 años de edad, se recomienda una porción al día. ¿Y a qué corresponde una porción al día? Para que lo recuerdes, a una cuchara sopera colmada, es decir, la cucharita con la que nos tomamos la sopa. Así colmadita, quiere decir con la montañita. Entonces, esa cuchara sopera colmada pesa 10 gramos de polvo, es decir, cuando nosotros miramos nuestro tarrito, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos el tarro, ¿cierto? Entonces, él viene en polvo, entonces son 10 gramos de ese polvo que equivale a 8 gramos de proteína de alto valor nutricional. ¿Por qué razón? Porque es proteína 100% vegetal, pero quiero que recuerdes que tenemos una mezcla de, básicamente, aislado de proteína de trigo, de arveja y de soya. Entonces, ¿qué pasa? Todos los aminoácidos se complementan, los de la soya con los que le faltan al trigo y con los que le faltan a la arveja, y así llegamos a tener una proteína de alto valor nutricional. ¿Y qué hace? Entonces ella nos ayuda a formar células, a formar tejidos, a reparar ese músculo que ha tenido esas pequeñas microlesiones, y también a disminuir la fatiga muscular. Recuerda que 25 gramos de proteína de soya al día, ¿cierto? Dentro de esa alimentación balanceada, dentro de esa dieta baja en grasa y baja y libre de colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, ahí vamos a tener beneficios para nuestra salud. ¿Y qué pasa? Nuestra proteína, en esos 10 gramos de polvo, nosotros tenemos 8 gramos de proteína total, de los cuales 7 son de soya y 1 gramo entre trigo y arveja. Entonces vamos a obtener muchísimos beneficios. ¿Y a quién se lo vamos a sugerir? Ya sabemos que a todas aquellas personas que puedan ser muy activas, que de pronto sean atletas, niños y adolescentes, personas vegetarianas que quieran obtener los beneficios de la proteína vegetal. Entonces, miren cómo con un producto que tiene una altísima calidad a nivel de Nutrilite vamos a tener todos esos beneficios. Voy a mirar por acá qué preguntitas hay con respecto para ir a ver. Aquí Johnny Luis Pozo nos dice: toma un batido de proteína. Excelente, Johnny, súper, súper, súper. Recuerdan y recuerda tú que si eres invitado y conoces a Nutrilite por primera vez, o ya has oído hablar de Nutrilite, le puedes preguntar a la persona que te invitó que te muestre el resto de materiales que tenemos. La persona que te invitó probablemente como empresario puede tener acceso a los catálogos, a los manuales de línea y a los recetarios. Ahí en los recetarios tenemos una cantidad de recetas con la proteína vegetal de diferente forma. Bueno, vamos a mirar a ver quién más dice acá. Mi niña, Ana Lisset nos dice: mi niña practica triatlón, ella desayuna huevo, café con leche, fruta y arepa. ¿Está bien o mal? Sí, sabes que sí, está bien, Ana Lisset. Ahorita vamos a mirar con cuánto tiempo es importante tomar ese desayuno. Importantísimo también, ella tiene ¿cuántos años tiene tu niña? Porque en los niños sí vale la pena no dar bebidas estimulantes como el café. Yo te recomendaría de pronto que le des o la leche solita o la leche, digamos, que ojalá no tuviera cafeína. ¿Listo? Y digamos, si consume la arepa, ojalá que no le agreguen mantequilla o digamos mucha grasa, para que la grasa es un nutriente que es muy lenta en la digestión, y pues lógicamente puede en un momento dado entorpecer la parte del ejercicio, porque lo que llamamos nosotros los nutricionistas del deporte, hay desvío del combustible hacia el metabolismo a nivel digestivo. Entonces, digamos como que se secuestra la energía que debería estar en el músculo. Bueno, me está preguntando Irma Carrión: si no hago ejercicio, ¿puedo tomar la proteína? ¿Cuál sería la cantidad? Tú preguntaste la dosis. Te voy a aclarar algo, Irma. En alimentos, que la proteína vegetal de Nutrilite se llama alimentos según la clasificación del INVIMA, en alimentos no se hablan de dosis, solamente de dosis hablamos para medicamentos. Se habla del uso sugerido.
Aquí la idea es que tú saques, digamos, o determines si tu peso es adecuado, qué necesidad tienes, digamos, en cuanto a lo que tú haces diariamente. Y normalmente podrías tomarla con el desayuno para mejorar la calidad del desayuno o inclusive en una media mañana para tener un refrigerio saludable, lo podrías hacer. Bueno. Diego Suárez dice, quiero saber de masa muscular, ¿la proteína me sirve para ello? Sí. La proteína digamos, la proteína en general es un nutriente que ayuda a reparar y a formar tejidos, incluyendo la masa muscular. Nuestra proteína de Nutrilite, como te decía, es una proteína completa. La consideramos 80% proteína, o sea, es decir, lo que llamamos nosotros módulo de proteína, que tiene un alto porcentaje de proteína en su composición general. Entonces, la pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, aquí hay una pregunta sobre la creatina para deportistas de alto rendimiento. La creatina, básicamente, recuerden que es un subproducto de origen básicamente de los aminoácidos, es aquel que interviene en el metabolismo energético y es un producto, digamos, generalmente vienen productos nutricionales que son especiales para deporte de alto rendimiento. Hay que saberlo usar. Vienen protocolos de consumo, se llama dentro de la categoría de ayudas ergogénicas. Entonces siempre es importante preguntarle, o sea, pedir la asesoría de un nutricionista del deporte para que haga la indicación adecuada, porque hay que saber hacerlo, depende de las cargas de trabajo, no sirve para todos los deportes, funciona más para los deportes de fuerza y de potencia, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuamos entonces, voy a volver a compartir mi pantalla, entonces acá, para que ustedes lo tengan en cuenta, siempre que haya o que hagan un ejercicio de alta exigencia, es muy importante recuperar. Ojo, miren lo que dice acá, tomar la proteína al final del esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque en general todas las proteínas son de lenta digestión. Entonces, al final del ejercicio físico, ¿por qué? Porque digamos, va a permitir básicamente que se absorba y que se digiera. Nuestra proteína es muy buena en cuanto es muy buen, es, digamos, excelente en el contenido de aminoácidos y además es de muy buena digestión. Entonces, ¿qué pasa? Al tomar siempre la proteína al final del ejercicio, nos va a permitir que haya una muy buena recuperación. Y se sugiere generalmente que sea en los primeros 30 minutos, que digamos, en nutrición del deporte lo llamamos la ventana metabólica de la recuperación, es decir, para que se logre reparar estos tejidos. ¿Qué pasa entonces con nuestra proteína? Mire, tienen un perfil de aminoácidos completo, incluyendo los aminoácidos esenciales, digamos, los 9 aminoácidos esenciales y los 10, digamos, el resto de aminoácidos, nosotros completamos en general 16 aminoácidos. Entonces, cuando decimos los 9 esenciales y los 7 no esenciales, es decir, es una proteína completa, incluyendo 3 aminoácidos súper importantes en deporte, que son los que llamamos de cadena ramificada, que son la valina, la isoleucina y la leucina. Estos 3 aminoácidos permiten una buena reparación, intervienen en ese metabolismo a nivel, digamos, de reparación del músculo y también como, digamos, aportando en general ese sustrato para que esas fibras musculares se puedan reparar. Pero ojo, ¿qué han dicho las últimas investigaciones? Porque antes nos daban esos aminoácidos en cápsulas o había para recomendarla o formularle al deportista en cápsulas, de que el aminoácido tiene un efecto más puntual, más dirigido y mejor efecto si va dentro de los alimentos. Entonces, por eso, nuestra proteína vegetal que contiene esos aminoácidos va a poder dar esa garantía de que ayuda en todo el aspecto de ejercicio y de deporte. Si tú haces ejercicio, si sales a caminar, a trotar, puedes llegar a consumir un refrigerio y ese refrigerio puede llevar esa proteína vegetal, digamos, en la bebida que tú quieres, lo puedes espolvorear en alimentos como frutas o en cualquier tipo de alimento también. Bueno. Ahora entonces vamos a hablar de un aspecto importantísimo. ¿Para qué estamos hablando de cargar energía? Pero recuerden que la energía nos la dan las proteínas, las grasas y los carbohidratos. El resto de nutrientes no nos dan, es decir, no obtenemos energía del agua, no obtenemos energía de las vitaminas, no obtenemos energía de los minerales, ni tampoco de los fitonutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene a jugar un papel importante las vitaminas del complejo B, facilitando, ayudando a que podamos
tomar la energía de los alimentos, apropiarla y utilizarla. Entonces, eso es lo que hace nuestro B-Complex Dual Release. Recuerden que es un suplemento dietario que nos aporta las 8 vitaminas del complejo B y que viene preparado. Ustedes se dan cuenta, la etiqueta de nuestro producto nos trae en forma puntual, nos muestra específicamente que contiene espirulina, que es una alga azul verde, ¿cierto? Y también tiene cultivo desactivado de levadura de cerveza, que nos van a aportar esas fuentes de vitaminas del complejo B que van a ser intermediarios en ese metabolismo para utilizar, para aprovechar, para poder realmente tomar esa energía de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas y realmente, digamos, darle un uso óptimo cuando hacemos ejercicio. Entonces, ¿cuál es el beneficio puntual de nuestro B-Complex Dual Release? Que libera en forma inmediata 2 vitaminas que son la B2 y la B12 para que ellas se puedan absorber y en el lapso de más o menos de 8 horas la liberación extendida a las otras 6 vitaminas. ¿Para qué? Para que ellas no vayan a tener, digamos que unas vayan a pelear por los transportadores de otras, sino que lleguen en el momento preciso, se acoplen a sus transportadores y se puedan absorber a nivel intestinal. Entonces, el uso sugerido, ojo, para adultos es una tableta al día con los alimentos. Si tú, digamos, vas a iniciar tu día de una forma muy activa, lo puedes tomar con el desayuno. Entonces tomas tu tableta de B-Complex Dual Release y no necesitas más durante todo el día a nivel, digamos, de tomar otro tipo de, digamos, otra cantidad de B-Complex Dual Release, otra tableta. Con una sola es suficiente. Recordemos también que nosotros somos, digamos, a nivel de este producto, es el primero a nivel de suplementos de vitaminas y minerales con esta tecnología de liberación dual a nivel del mundo y a nivel de Colombia. Es decir, en vitaminas y minerales, los científicos consideraban, digamos, los científicos mundiales consideraban que la tecnología de liberación dual no era necesaria y la utilizaban más para medicamentos. Pero en Nutrilite pudimos justificarlo y sabemos que es una excelente opción para poder abastecer de estas vitaminas que ayuden en forma puntual para el tema de aprovechar la energía de los alimentos. Por otro lado, la cuarta recomendación, consume suficientes líquidos durante el día. Entonces nos dicen un promedio de 3 a 4 litros del día de líquidos en general, donde incluye agua, y nos dicen de agua cuánto, más o menos el 70% de esos líquidos del día deben ser agua, o bebidas que, digamos, nos permitan tener ese buen aporte de líquidos, consumir líquidos, digamos, con las comidas principales, pero también con los refrigerios o con los snacks, y consumir mínimo 1 litro de agua por día, es decir, de los líquidos de los 3 o 4 litros, mínimo 1 litro de agua por día. Entonces, recordemos que el agua es necesario para todo. Entre un promedio del 60 al 70% del peso de tu cuerpo es agua. Es decir, una cantidad grandísima. Yo recuerdo que había una imagen de una persona donde le mostraban, digamos, colocaban la silueta y mostraban qué tanta agua. Es como si de aquí para abajo, de los hombros hacia abajo, fuéramos solamente agua. Entonces tenemos agua dentro de las células, fuera de las células, digamos, también a nivel de los diferentes tejidos. Entonces, consideramos que hay diferentes espacios donde está el agua. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia para ti, ¿cuál es? Por favor, no te dejes hidratar. Tenemos, por ejemplo, el 75% del peso del cerebro es agua. Si nosotros estamos hablando del 79% del corazón es agua, el 76% de la masa muscular. Entonces, estamos viendo que es una proporción muy grande en todos los tejidos, que en todos los tejidos tenemos una gran cantidad de agua y también asimismo la perdemos. Entonces, hablando de agua, y ahorita mirando un poquitito el tema de si hay alguna otra pregunta o alguna otra observación, vamos a mirar aquí para contestarles preguntas y de una vez yo también voy a hidratarme un poquitito. Entonces, aquí hay personas que dicen, yo tomo agua y consumo fruta. Excelente, súper. Con el tema de hidratación, ¿cómo les va? Si se hidratan adecuadamente, importante que tomen esa cantidad de líquidos. Y donde el agua pues tiene que ser un promedio más o menos del 70%. Bueno, aquí hay personas que dicen, ok, listo. Bueno, entonces continuamos. Continuamos con nuestro tema puntual de la parte de hidratación como tal. Ok. Entonces, ¿qué sucede?
¿Qué sucede con ese balance? ¿Por qué es tan importante que te hidrates? ¿Por qué es tan importante que le lleves la cantidad de líquidos a nuestro cuerpo? Ya vimos que tiene unas funciones a nivel de todo el organismo, nos ayuda a regular temperatura corporal, por eso es que sudamos. Nos ayuda también a, digamos, a todo lo que tiene que ver con el transporte de sustancias, de ayudarnos en la digestión. Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, podemos estar consumiendo más o menos 2,5 litros, donde es el agua de las bebidas, de los alimentos, también las comidas tienen agua, si algunas sean sólidas, y las células de nosotros para, digamos, las células tienen un trabajo metabólico y en ese trabajo metabólico también producen agua. Entonces podemos decir, tenemos una ingesta más o menos de 2,5 litros. ¿Y en qué perdemos? Entonces hablamos de la respiración, hablamos del sudor, de la orina, de la materia fecal. Todas estas pérdidas, inclusive algunas se llaman sensibles y otras insensibles. Las sensibles, pues es donde vemos nosotros, si estamos orinando, lógicamente estamos perdiendo líquido, pero hay veces que decimos, no sé en qué perdí líquido. Y te voy a contar, si tú colocas en este momento un espejo al frente de tu nariz, que será un juego que hacíamos cuando éramos niños, vemos que ese espejo se humedece solamente respirando. Esas pérdidas son insensibles, es decir, estamos botando líquido en la medida en que respiramos, en la medida que hablamos. Cuando yo termino mis capacitaciones, cuando termino mis clases con mis alumnos, porque también soy educadora, resulta que termino con la garganta muy seca si no me estoy hidratando adecuadamente. E hidratarse a veces no solamente es con agua. Entonces, aquí vamos a hablar de otros aspectos importantes de la hidratación. Cuando se hace ejercicio, esta particularidad, es decir, estas pérdidas aumentan. ¿Por qué? Porque el sudor de pronto ya no va a ser 360 mililitros, que es mal contado 1,5 vasos de agua. Puede llegar a aumentar a 1 litro. Hay personas que se pesan antes de salir a hacer ejercicio y regresan y se pesan, ojalá en las mismas condiciones y dicen, estoy 1 kilo por debajo. Ojo, no es que hayas perdido 1 kilo de grasa, no. En esa forma inmediata lo que perdiste fue líquido. Entonces tienes que reponer ese kilo de agua que perdiste. ¿Cuánto equivale 1 kilo de agua? 4 vasos. Es decir, aproximadamente 1,000 centímetros cúbicos y cada vaso de 8 onzas para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Entonces ya sabemos que pueden haber algunos signos y síntomas de deshidratación, como es el caso puntual de la boca seca, de la orina muy oscura, de que puede aparecer dolor de cabeza, sed, fatiga, es decir, hay una cantidad de síntomas particulares que se pueden presentar cuando estamos deshidratados. Entonces tenemos que estar muy alertos. Si tú siempre mantienes con la boca seca, si tú de pronto siempre tienes la piel muy seca, si la nariz, hay personas que empiezan a sentir que la nariz está muy seca, que les da tos, que la garganta está muy, digamos, muy seca también. Entonces verificar esos síntomas de deshidratación. El color de la orina, si la orina es muy oscura, entonces tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces para que hagan un examen, para que evalúen, ok, si presento o no presento algunos de esos síntomas de deshidratación. Entonces, ¿cada cuánto tienes que hidratar? Antes, durante y después del entrenamiento, antes, durante y después del ejercicio, siempre. Entonces aquí nosotros te presentamos, o sea, para que siempre, para que lo recuerdes, por favor, para que lo tengas en cuenta, nosotros tenemos en forma puntual nuestro Phyto Powder. Entonces, para que ustedes sepan que tenemos este Phyto Powder y tenemos dos variedades. Tenemos el de naranja y tenemos el de cereza. Recordar básicamente que ellos que nos están aportando, entonces, ambas variedades, ¿por qué decimos variedades y no sabores? Porque tienen unas características un poquito diferentes. Entonces, recordemos que en forma puntual, digamos, cuando nosotros estamos hablando de nuestro hidratante como tal, él nos va a aportar, digamos, va a tener fibra, va a tener vitamina C, va a tener vitaminas del complejo B y tiene los antioxidantes de los ingredientes botánicos. Viene en presentación de 360 gramos, recuerda que viene en polvo. Y digamos, no tiene colorantes, saborizantes sintéticos artificiales, ni tampoco edulcorantes. Es decir, todo lo que hay aquí a nivel, digamos, de esos colorantes vienen principalmente de frutas. Entonces, en el caso del de naranja, el colorante es de naranja roja, que se cultiva en Sicilia. Es una naranja que la llaman naranja roja o de sangre. Y en el caso del de cereza, el colorante es remolacha, que también lo llaman betabel. Adicional a eso, entonces, recuerda que tiene 3 gramos de fibra soluble. Por esta razón,
es importante mezclarlo en agua a temperatura ambiente. Nunca se debe mezclar en agua helada porque puede formar grumos. Miremos un poquito la diferencia entre el de naranja y el de cereza. El de naranja, aparte de tener vitaminas del complejo B, tener fibra y tener vitamina C, tiene electrolitos, es decir, unos minerales. ¿Cuáles son esos electrolitos? Sodio, cloruro y potasio, es decir, sodio, cloro y potasio, que se pierden durante la sudoración cuando se hace ejercicio. Entonces, por eso nuestra bebida la podemos tomar antes, durante y después del ejercicio. El de cereza tiene una diferencia con el de naranja y es que no tiene electrolitos, es decir, no tiene sodio, cloro y potasio, pero sí tiene las vitaminas del complejo B y tiene vitamina C y zinc, vitamina C en un poquito más, digamos, mayor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 45 miligramos, mientras el de naranja tiene 30, tiene 45 miligramos de vitamina C y tiene zinc puntualmente. ¿Por qué? Porque estos dos nutrientes ayudan en las defensas. Entonces, el de cereza lo podemos tomar durante el día y el de naranja cuando somos físicamente activos antes, durante y después del ejercicio. Entonces, ¿a quiénes le podemos sugerir? A toda la familia. ¿Y cuál es la cantidad adecuada? Una cuchara sopera pero rasa. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos el cuchillito, tomamos el polvo, pasamos el cuchillo así para eliminar el exceso y esa es la cantidad que equivale a 8 gramos de polvo para que te puedas beneficiar mejorando la hidratación a nivel, digamos, de toda tu familia. A partir de los 4 años, sugerimos una porción al día, es decir, mezclar esa cantidad en un vaso de agua y en los adultos puede consumir hasta 3 porciones al día. Recupérate después del ejercicio porque es tan importante esta recuperación al final para reponer la energía. ¿Con qué? Con carbohidratos, con proteínas, la parte antioxidante y los líquidos. Ojo con esto, hay personas que dicen, pero carbohidratos, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que el carbohidrato es el ahorrador también de la proteína, porque también debemos consumir, digamos, una dieta balanceada también en grasas para que haya ese ahorro, para que la proteína no se nos vaya a desviar. A veces la proteína se utiliza como fuente de energía y no es el objetivo. Entonces, siempre en las primeras horas después del ejercicio, ayudar a que se reponga esa energía muscular y hepática, es decir, el glucógeno. Puedes llevar frutas, puedes llevar galletas, puedes llevar granolas para iniciar esa recuperación. E importante en la comida principal, por ejemplo, si terminaste de hacer ejercicio tipo 6 de la tarde, puedes recuperarte con porciones pequeñas y más o menos 7, 8 de la noche, consumir tu cena. Y si está muy cerca de la cena, pues simplemente consumir la cena muy pronto, en la primera media hora después de haber hecho ejercicio. Nunca te saltes las comidas. ¿Por qué? Porque si te saltas las comidas puedes perder la oportunidad de reponer energía y nutrientes que tus músculos y tu organismo necesitan. Aquí es el tema que yo les quería contar. ¿Cuánto tiempo antes? O sea, esto se llama higiene nutricional del deporte. Y es con cuánto tiempo previo debo yo consumir las comidas, si son comidas, digamos, organizadas como tal. Si es un desayuno completo, 3 horas antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a desayunar muy bien, tengo que esperar 3 horas para hacer ejercicio. De lo contrario, puedo consumir un refrigerio. Entonces, alguien me va a decir, o sea que el desayuno más tarde. Prácticamente estás desayunando con tu refrigerio y en la media mañana, ya después del ejercicio, para que completas ese desayuno. Porque desayunar es quitar el ayuno. Entonces, el desayuno completo 3 horas antes, al igual que si es almuerzo o cena. Y refrigerio, 1 hora antes, es decir, por ejemplo, desayunar tipo 6 para estar haciendo la actividad 7:30, 8. Y si es una ración de espera, esa ración pequeña que de pronto nosotros incluimos una fruta deshidratada, una barrita, una granola, una barrita, o de pronto una porción pequeña de fruta o unas galletas, de pronto con algo de líquido, digamos 30 minutos. Entonces recordemos que hay que tener en cuenta ese tiempo prudencial para poder tener el aporte de nutrientes. Y recordar que las leyes de la alimentación, que la alimentación tiene que ser completa en nutrientes, equilibrada en cantidad y calidad de nutrientes, es decir, que haya un balance suficiente según el gasto que tengamos nosotros, adecuada para nuestras condiciones particulares, es decir, el género, si soy mujer, si soy hombre, si tengo de pronto las circunstancias de la edad, el estado fisiológico, no es lo mismo que esté lactando o que esté en gestación, los estilos de vida. Y además de eso debe ser bacteriológicamente pura, es decir, inocua, no debe estar contaminada para que lo tengas en cuenta. No oxidarse. ¿Qué es no oxidarse? O sea,
nos vamos a oxidar, va a haber producción de radicales libres y vamos a recibir radicales libres, porque cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa? Pues lógicamente va a haber mayor producción de radicales libres y vamos a estar de pronto en una fase donde puede haber digamos, un daño celular. Pero lo más importante que es permitir que haya, digamos, una defensa natural de nuestro cuerpo para contrarrestar ese efecto de esos radicales. ¿Qué nos dicen? Cuando hacemos ejercicio se aumenta el consumo de oxígeno de un 10 a un 20% y esto hace que haya producción de radicales libres. Entonces necesitamos tener, digamos, esos efectos antioxidantes y aquí entonces hablamos que el gran número de, digamos, de muchos estudios que hay a nivel de ejercicio y deporte mencionan que hay menor daño ocasionado por esos radicales libres siempre y cuando la persona lleve una alimentación y complementen esa alimentación con productos que tengan vitamina A, que tengan vitamina C, vitamina E, D, carotenos, zinc, calcio, selenio, ácidos grasos omega 3, es decir, que sean muy completos. A nivel, por ejemplo, de los fitonutrientes, que haya una gran variedad de fitonutrientes, es decir, los 5 colores de los fitonutrientes. Entonces, recordar llevar esa alimentación. No olvides incluir las 5 a 9 porciones de frutas y vegetales que necesitamos todos los días los seres humanos. Es decir, los blancos, colores verdes, colores morados, los rojos, los amarillos. Recordar que cumplen una función importante. Los blancos para los huesos. Los que hacemos ejercicio necesitamos mantener huesos fuertes. Los verdes para toda la parte de células y el ADN del cuerpo. A nivel, por ejemplo, de los morados, lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro, los rojos, la parte circulatoria, los amarillos con la parte de la visión. Entonces así vamos a poder contrarrestar esos efectos adversos y modular una respuesta inmune, tratar ese estrés oxidativo, bloquear el efecto que pueda tener los rayos ultravioleta. Muchos de nosotros hacemos ejercicio al aire libre. Ese aire libre y esa radiación puede afectar nuestro cuerpo, entonces vamos a colaborarle con nuestra alimentación, mantener ese balanceo en el crecimiento celular y mejorar la circulación. Entonces recuerda que aquí tenemos nuestro Daily Plus, que es un multivitamínico multimineral que tiene muchas de estas vitaminas para aprovechar la energía de los alimentos, para mantener ese metabolismo energético. Entonces, en general, esas 12 vitaminas y esos 10 minerales nos van a ayudar a eso, más los 5 concentrados vegetales, donde tenemos cereza acerola, donde tenemos rábano, donde tenemos, o sea, tenemos una gran variedad de esos colores para poder, digamos, darle a nuestro organismo lo que necesita. Se recomienda nuestro Daily Plus a partir de los 14 años. Entonces recuerda que es una tableta al día con los alimentos. Y se lo podemos sugerir a los chicos a partir de los 14 años. Y recordemos también, entonces, que al tener esa gran variedad de extractos botánicos, donde está la zanahoria, donde está el arándano, perdón, donde está el rábano, la espinaca, vamos a darle esa variedad de esos 5 colores. Y también todos los nutrientes que pueden intervenir en esa fase de control de esos radicales libres. ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos magnesio, selenio, calcio, en general una gran variedad. Y tenemos nuestro multivitamínico, multimineral, y con 18 concentrados y extractos de vegetales, es decir, frutas, vegetales, hierbas y especies, que es el XX. Recordemos que es nuestro suplemento dietario premium. Y este suplemento dietario premium tiene una gran cantidad porque al tener 12 vitaminas, 10 minerales y esos 18 concentrados de frutas y vegetales, va a aportarnos una gran variedad de esos fitonutrientes. Entonces recordemos que nos va a ayudar a complementar nuestra alimentación con estos nutrientes para mantener esas exigencias del ritmo de vida diario. Quiero contarte que muchos deportistas ya lo consumen y quiero contarte también que a nivel mundial no hay otro producto igual que tenga una competencia igual a lo que nos, digamos, a lo que nos da una cantidad de nutrientes a lo que nos da el XX. Entonces, nos va a aportar una cantidad digamos, reforzada de vitaminas, minerales, pero en niveles seguros y con ingredientes botánicos.
¿Cuál es el uso sugerido a partir de los 18 años? Es decir, dirigido a adultos, una tableta plateada que nos da minerales, una tableta bronce que nos da básicamente frutas y vegetales y una tableta dorada que es vitaminas 2 veces al día con los alimentos para obtener esos beneficios de, digamos, ayudarnos a recuperar. Nuestro omega 3 plus que nos aportan ácidos grasos. ¿Por qué son tan importantes los ácidos grasos? Porque no consumimos casi fuentes de omega 3, porque junto con el ejercicio, ojo, nos hablan del ejercicio, de la alimentación adecuada, nos pueden ayudar a tener beneficios cardiovasculares y también nos ayudan a disminuir el daño a nivel de lo que llamamos la mácula del ojo, que es una estructura de la parte posterior del globo ocular que nos permite ver en forma definida. Entonces, es muy importante para las personas físicamente activas que quieran mantener el bienestar. ¿Cuánto nos aporta por cápsula? 300 miligramos de ácidos grasos omega 3, digamos, básicamente que los obtenemos de pescados de aguas frías y profundas, pescados muy pequeñitos, que digamos como son la caballa, como son las anchoas, y que nos van a aportar esos ácidos grasos donde vamos a poderle suministrar a nuestro organismo los 900 miligramos que nos aportan las 3 cápsulas al día para abastecer nuestro organismo y poderle ayudar. Entonces, se sugiere a partir de los 4 años una cápsula al día. La pueden consumir los niños siempre y cuando puedan deglutir, es decir, pasar o tragar la cápsula. Y en adultos, 3 cápsulas al día, es decir, una con cada una de las comidas, para poder tener los beneficios de los ácidos grasos omega 3. Por otro lado, entonces quiero contarles que también tenemos nuestra vitamina D. ¿Y por qué la vitamina D? Porque la vitamina D nos aporta vitamina D, nos aporta 1000 miligramos de vitamina D. ¿Y por qué es tan importante la vitamina D? Porque también ayuda en la parte muscular. Siempre la vitamina D la hemos asociado con los huesos, con el metabolismo a nivel, digamos, de todo lo que es la fijación del calcio en el hueso. Resulta que la vitamina D juega un papel importante en el metabolismo y en el funcionamiento del músculo. Y también en la parte de defensas. Entonces, como no tomamos suficiente luz del sol, porque la vitamina D se sintetiza a través de la radiación del sol en nuestra piel, como ya estamos más tiempo, digamos, menos expuestos al sol, debemos complementar nuestra alimentación, porque también no existen muchos alimentos que nos den fuentes de vitamina D. Sugerimos entonces en adultos una tableta al día con los alimentos. Y esa tableta nos va a aportar 1000 unidades internacionales que básicamente va a cumplir, digamos, de una forma reforzada, pero segura, la cantidad de vitamina D que necesitamos. ¿Cuáles son sus ingredientes importantes? Los champiñones blancos y los champiñones portobelo marrón, que básicamente ellos nos van a permitir digamos, tener una muy buena fuente de vitamina D. Entonces, se la podemos sugerir a todas las personas que hacen ejercicio, a personas de tercera edad que ya no sintetizan tanta vitamina D, que pueden llegar a tener, digamos, un faltante en su alimentación, a personas de piel oscura, porque la persona de piel oscura no sintetiza casi vitamina D, y en general, pues a todos los que nos vamos a beneficiar de esta vitamina. Lamentablemente, a nivel mundial hay personas que pueden llegar a tener deficiencia. Dicen que en este momento más o menos el 64% de la población mundial no está consumiendo la cantidad de vitamina D y puede llegar a tener cierta deficiencia. Entonces no olvides que una tableta al día te va a ayudar. Y entonces, todas las dudas que tengas, todas las inquietudes adicionales que no podamos aclarártelas hoy, las puedes enviar al correo nutrilite.co@amway.com. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy, ha sido un gusto interactuar en esta capacitación y vamos a mirar, Olguita, si quieres, miramos algunas de las preguntas, si te parece. Claro que sí, Betty, muchas gracias. Ya estamos revisando. Bueno, si quieres, yo aquí estoy mirando. Aquí Ana Cecilia Prieto nos dice, salgo a hacer ejercicio a las 4:15 de la mañana. ¿Qué me recomiendas consumir antes de comenzar a hacer ejercicio? Depende mucho de tus hábitos, Ana Cecilia. Mira qué toleras y de pronto podría ser algo de carbohidrato, unas galletas, una arepa pequeña, una porción de pan, con algo de tomar que puede ser de pronto un jugo o una porción de fruta. Mira a ver qué puedes tomar y no se te olvide llevar la hidratación. Algo muy pequeño, ese refrigerio, esa ración de espera debe ser pequeña para que no haya problemas a nivel digestivo. Bueno,
Aquí hay otra pregunta de Carlos Santamaría. Mi hija tiene 8 años, entrena patinaje de alto rendimiento. Me imagino que debe ser patinaje carreras, Carlos, o no sé si será artístico. ¿En qué cantidad le puedo dar la proteína? Para una niña de 8 años puedes darle 2 veces al día, es decir, una cuchara sopera colmada con algún tiempo de comida y la otra después del entrenamiento se la puedes dar. Recuerda que la proteína, o sea, tanto la proteína como el phytopowder se pueden dar, digamos, lo podemos dar, se puede mezclar, digamos, si ya terminó el ejercicio, puedes preparar el phytopowder y le puedes agregar la proteína. Lo pueden hacer perfectamente y es una receta rica, queda deliciosa. Bueno, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, vamos a mirar por acá. Aquí J y G y Caro me están diciendo que si por favor comparto la imagen donde está el tiempo para tomar los alimentos. Dame un segundito entonces, mientras Olguita nos busca las otras preguntas. ¿Te parece, Olguita? Claro que sí. Permítanme un momento. Primero voy a retroceder la diapositiva para, para podérselas compartir mientras tanto. No sé si hay alguna otra pregunta, Olguita. Estoy revisando, Betty, pero creo que ya las demás preguntas han tenido respuesta a través de la charla. Ok, Olguita, gracias. Bueno, entonces voy a compartir acá la imagen. A ver, por acá. A ver, para J, G y K. Ahí la están viendo, ¿verdad, Olguita? Sí, se está viendo. Perfecto, entonces recuerda, desayuno completo, almuerzo o cena 3 horas antes, refrigerio 1,5 horas antes y ración de espera 30 minutos. La ración de espera puede ser frutas pequeñas, pueden ser galletitas, granolas, frutas deshidratadas, eso pueden ser. Lo que sí les recomiendo es, por favor, no fuentes tan altas de proteína en los intermedios o en el antes porque puede ser, digamos, más difícil digerir. Y algo que se me olvidó decirte, si es almuerzo, y van a entrenar o a competir en la tarde o a hacer ejercicio en la tarde, preferiblemente no consumir carnes rojas en ese almuerzo, sino carnes blancas. Y también el tema de las leguminosas son un poquito de lenta digestión, entonces tratar de que no haya digamos, de que ese día el almuerzo no sea bandeja paisa, por ejemplo. De pronto, si tú estás en otro país, bandeja paisa es un plato típico de Antioquia, donde va pues carne molida, va frijoles, va arroz, va algo que, digamos, un derivado del cerdo, que es el chicharrón, va arepa, es un plato bastante agradable, muy delicioso y bastante robusto. Entonces, pues es un alimento muy grande, tiene bastante, un poquito alto el contenido de proteína, entonces pues no sería el ideal. Entonces siempre a los deportistas la carne blanca se les da al almuerzo y la carne roja se les da en la noche. ¿Por qué se les da en la noche? Porque pues es importante el aporte de la carne roja por el complejo B, por el hierro y por la proteína. Entonces esa es más o menos la forma de dar los diferentes, digamos, tiempos de comida para que no lo olvides. Bueno, vamos a mirar si hay alguna otra pregunta. Vamos a mirar por Tengo una acá. acá. Beatriz pregunta, si voy a salir a practicar deporte a las 4:30 de la mañana, ¿puedo tomar la proteína con el Power? Podrías tomarla, o sea, sería un momento adecuado. Lo importante es que no arranques tan inmediatamente la actividad física porque la digestión puede ser un poquito más lenta. Digamos, lo ideal sería que esa proteína fuera al final. De pronto, digamos, tendrías que no empezar a hacer ejercicio inmediatamente a las 4:30, porque la proteína sí es de lenta digestión. Una opción, digamos, diferente podría ser tomar el phytopowder y acompañarlo con unas galletas, con algo así, para que cuando llegues y tomes la proteína o cuando termines el ejercicio antes de bajarte de la bicicleta, puedes ya estar tomando el phytopowder con la proteína. Y otra pregunta que tenemos es, ¿la proteína es mejor tomarla con agua o leche? La proteína se puede tomar con la bebida que tú quieras. O sea, si recuerda que la proteína no tiene sabor, el color es blanco y el olor es neutro también. Entonces la idea es que la puedes mezclar con la bebida que tú quieras. Entonces, tiene una gran facilidad de mezclarse en productos, digamos, sólidos, líquidos, de diferentes sabores, inclusive productos elaborados, digamos, con sabor sal. Hay personas que les gusta agregarla a la sopa y también lo pueden hacer. Muchas veces las mamitas me preguntan, ¿le puedo agregar esta proteína
a la sopa de vegetales que le estoy dando a mi niño de 4, 6, 8 años, sí, se la puedes agregar. Entonces es muy fácil mezclarla con diferentes sabores, con diferentes, digamos, preparaciones. Y recuerda que puedes descargar, si tú eres empresario, puedes descargar el recetario. Hay dos recetarios, uno es el del trío Nutrilite y el otro es el recetario de nutrición del bienestar óptimo, donde hay muchas recetas con proteína para que puedan hacer pancakes, se pueden hacer preparaciones como por ejemplo el puré de papa, hay una gran cantidad de productos, entonces para que lo puedan hacer. Bueno, ya estamos en tiempo, Betty. Vamos a dar por terminada nuestra charla. Muchas gracias por esa información tan importante, cargada de tanto aprendizaje. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en esta sesión de hoy. Y no sé, Betty, si quieras agregar algo más. No, pues en primer lugar agradecerles por asistir, que sigan participando de estos talleres, es un gusto estar con ustedes. Adicional a eso, todos sus aportes son supremamente valiosos y no, pues simplemente que si tienes alguna inquietud, si tú estás, si fuiste invitado a esta sesión, pues que le preguntes a la persona que te invitó cómo puedes acceder a los diferentes materiales, a los diferentes productos. Y no, a ti, Olguita, muchísimas gracias por el apoyo, por la parte de que se pueda desarrollar en forma regular y bien este tipo de entrenamiento, este tipo de talleres virtuales. Entonces, no, muchas gracias por haber asistido a esta sesión virtual. Un gusto para mí haberlos acompañado, haber compartido contigo, Betty, esta sesión. Un feliz resto de tarde para todos y que tengan un bonito domingo. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.